Bien, es un placer tener otra vez en Girona, y ha estado un par o tres de veces, a María. Puedo decir que te descubrí yo, porque luego te ficharon de... Yo hice un descubrimiento que dije, bueno, María, tengo que llevarla a Gerona. Luego ya ha habido otras escuelas, otra gente que se ha apuntado al carro y han dicho, bueno, pues ahora nos la quedamos nosotros, pero yo dije, no, hay que insistir, porque os tengo que decir que María sabe muy bien toda la temática que ella tiene entre manos y tiene una cosa muy positiva, que es que no deja distraer a nadie, o sea, siempre estás pendiente de qué está diciendo. Nada, su biografía, que no interesa, bueno, interesa, pero no es lo principal, es la que tenéis en los programas. Es licenciada en Ciencias Biológicas, formada en Child Brain Development, como se diga. Tan bueno que era yo en inglés, y mira cómo me encuentro. Y doctorada en Ciencias Biológicas, Neurociencia. Actualmente es la directora de la Cátedra de Neurodesarrollo en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y es docente en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Dirige desde el año 2000 el Centro de Organización Neurológica Neocórtex. Hasta aquí, porque es autora de varios libros. Algunos de ellos me parece que has traído unos cuantos. Si alguien luego al salir quiere, ella os lo va a firmar. Y bueno, ella, ya le dejo con la palabra a ella y que vagi molt bé, que haya mucha suerte. Gracias por todo, María. Gracias. Bon dia. Ay, esto no estaba previsto. El bon dia. Bon dia. Una abrazada grosa para todos vosotros. Bravo. Podéis entender que mi nivel de lenguaje en catalán es de 18 meses. ¿Vale? Palabras simples y frases de dos. Pero me sirve para la comunicación. Muchísimas gracias por haberme invitado. Quería ponerlo justo al principio. Muchísimas gracias por traerme aquí de nuevo, a Luis y a todos vosotros que, bueno, después de la ponencia anterior, a ver si yo cumplo las expectativas, porque claro, esto es neurociencia, bueno, no sé si dura, pero tenemos que entrar en ciertos conceptos. Vale. Yo últimamente pongo mi currículum en imágenes. Ya lo ha leído Luis, pero deciros que yo en realidad la J esa, ¿vale? María J. López, pues. ¿De dónde viene la J? Es que yo en realidad me llamo María Jesús, ¿vale? Yo hice Ciencias Biológicas aquí en España. Mi objetivo era llevar una bata blanca, estar en un laboratorio y estudiar cerebro de ratas. O sea, en realidad yo quería ser Cajal. Quiero decir, eso es lo que a mí me parecía que era lo más increíble del mundo. Tengo que agradecer a mi profesora de Ciencias Naturales de primero de BUP, porque yo estudié BUP, el día que nos explicó los potenciales de acción de la neurona, yo dije, ¿qué hay que estudiar para aprender de esto? ¿Vale? Y ella dijo, Ciencias Naturales, y dije, Biología, pues ahí voy, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo terminé la carrera hace un montón de años, pues aquí había poca investigación. Ahora hay poca, pero es que antes no había nada. De hecho, aquellos años estaban montando el CSIC, estaban creando el Instituto Cajal, y no solamente no nos quedábamos nadie, sino que traían científicos que estaban fuera para investigar aquí. Así que yo me fui a Estados Unidos, pedí una beca y me fui a Estados Unidos. Y en vez de estudiar neuronas, pues donde me concedieron la beca se estudiaba desarrollo cerebral infantil, ¿vale? Y dije, bueno, entre las ratas y los niños, bueno, todo es cerebro. Pero claro, mi sorpresa fue que llegué a la clínica y llegué a los niños con lesión cerebral. Colgué la bata y desde entonces llevo 35 años trabajando en clínica, ¿vale? Creo que no ha habido nunca ninguna mejor decisión profesional en toda mi vida. Lo que pasa que vengo de las ciencias naturales, quiero decir, ni de educación ni de psicología. Luego he hecho cosas para poderme comunicar con todos vosotros, pero vengo de otros sitios. Claro, si tú llegas a Estados Unidos y te preguntan cómo te llamas y dices que te llamas Jesús, te dicen Jesus, like Jesus Christ, te llamas como Jesucristo y dices no, o sea,
Quiero decir, en España, María Jesús no es un nombre muy normal, o sea, no es muy raro. Ahora mismo es un poco menos normal, pero en mi época había bastantes, ¿vale? Jesús es un nombre normal. No nos llamamos como Dios. Jesucristo y Jesús es lo mismo, pero en España no tiene la misma connotación. Para cuando has explicado 10 veces que no te llamas María Jesucristo y qué barbaridad estos españoles le ponen el nombre de Dios a una mujer, ¿tú cómo te llamas? Yo, María López. Hombre, María, como todas las españoles. Y así me quedé, ¿vale? Y así me quedé. De hecho, en mi casa siempre me llamaban María, excepto cuando me iban a regañar. María Jesús. Y entonces dije, pero si esto es perfecto, me lo quito ya de una santa vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que si cuento estas cosas es porque vengo de un sitio un poco diferente de donde estáis todos vosotros. Pero he terminado dando clases a profesores, a maestros, a educadores, a psicólogos. Bueno, creo que a ver si os resulta interesante. Y efectivamente, llevo desde el año 2000 en Neocortex. Este mes hemos cumplido 23 años, estamos encantados y nos lo hemos pasado muy bien todo este tiempo, ¿vale? Y nos dedicamos a los temas de neurodesarrollo. Propuesta, ya no están aquí los políticos, vale. No. Antes de que yo me jubile, deberíamos cambiar el programa de magisterio y poner una asignatura que se llame neurodesarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cuento cosas del neurodesarrollo que los profesores no hacen más que coger apuntes. María, ¿a qué edad hay que dar el lápiz a un niño? María, ¿a qué tamaño de letra tenemos que poner en la lectura? Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Sabes cómo está la ruta visual del niño? ¿Cómo que la ruta visual del niño? Ah, sí, el proceso de metropización que se da en la infancia. ¿Cómo que el proceso de metropización que se da en la infancia? Yo, esto nos lo han contado en la facultad. Los profesores no tienen ni idea de cómo madura la ruta visual del niño. Ni la ruta auditiva, ni la motora, el lenguaje, un poco más. Pero, ¿quién guía la mano cuando vamos a escribir? La ruta visual. ¿Tú sabes si este niño ya ha dejado de ser hipermétrope para hacerse hemétrope? Porque los hipermétropes ven muy bien de lejos, pero fatal de cerca. Y entonces tienes a los de 3 años coloreando el círculo de rojo mirando para otro lado. El niño no centra la atención. Y empezamos con el tema atencional. Y dices que no tiene nada que ver, que es que no pueden enfocar de cerca. Enfoca muy bien de lejos, pero todavía no está preparado para enfocar de cerca. El punto cercano de convergencia se tiene que ir acercando a lo largo de los 3, los 4, los 5 años. Entonces, si le das un lápiz con 3 años y está mirando aquí, no tiene un problema de atención, tiene un proceso, tiene un problema de visión binocular a la corta distancia. Y entonces, si esto no nos lo sabemos, ¿por qué tenemos tantos problemas de lenguaje a día de hoy? Bueno, los pediatras han dicho que debido a la pandemia y a las mascarillas, retraso de 1 año en el desarrollo del lenguaje. Venga, vale. Pero además de eso, tenemos muchos niños que no hablan. Claro, porque yo, por ejemplo, empecé a ir al colegio a los 5 años. Yo ya hablaba por los codos antes de ir al cole. O sea, yo era poslingüística cuando me escolaricé. Pero si tú escolarizas a un niño de 4 meses, es prelingüístico, clarísimamente. Con el desarrollo del lenguaje, ¿qué pasa? Ah, que le cae el primer año de guardería hasta las pestañas de mocos. ¿Vale? Y entonces cuando se tiene que esculpir en su cerebro las áreas del lenguaje, y yo puedo decir mesa, casa, silla, coche o tábula, grog, vermel, ¿vale? Y resulta que estoy hasta arriba de mocos en los oídos, voy a ir... Y luego nos sorprendemos de que el niño hable así. Nos sorprendemos que a los 3 años haya retrasos del lenguaje. Si es que mandamos a los niños al sistema escolar inmunodeprimidos, te cambio 3 virus por 4 bacterias. A ver, vamos a jugar a los cromos, ¿vale? Mientras voy madurando mi sistema inmunológico, pero también tenía que estar madurando la ruta auditiva. Los niños, si hay algo que depende de la interacción con el entorno, es el lenguaje, ¿vale? Todos los niños nacen políglotas, ¿vale? Pero depende de qué entorno le toque, van a terminar hablando castellano, catalán o suajili, porque es el entorno el que esculpe las áreas del lenguaje. Pero si justo en el momento que estoy esculpiendo las áreas del lenguaje es cuando peor oigo en toda mi vida,
No es lo mismo tener una otitis a los 18 meses que a los 18 años. ¿Quién va a pagar el precio? Pues el lenguaje. Si a esto además le sumamos que todo el tiempo que pasábamos con las pantallas, ¿de dónde se quita? De dos sitios, del lenguaje y de la actividad física. ¿Alguien se sorprende de la cantidad de niños que hay con problemas de lenguaje? Pero esto es como la gran bola de nieve, porque si tengo problemas de lenguaje, voy a tener problemas de cognición. Bueno, todo el mundo, yo en mi campo, lo primero que queremos es lenguaje comunicativo. Ya, pero vosotros que estáis en la escuela no queréis lenguaje comunicativo, queréis lenguaje cognitivo. No es exactamente lo mismo, hola, adiós y hasta luego y gracias, eso lo podemos decir, a hablar de cuál es la estructura de la materia. O si vamos a trabajar en proyectos, ¿cómo hacemos un proyecto colaborativo? ¿Colabora qué? ¿Qué significa eso? ¿Estructura de la materia? Bueno, sí, ¿de qué están hechas las cosas? Y la mitad de los chavales dicen, cuando tenemos que hablar de átomos, de electrones y protones, hemos desconectado hace un rato. ¿Por qué? Porque la estructura de la materia, si está hecho de plástico, de madera o de metal, es algo que tenía que haber aprendido, pero... ¿vale? ¿De qué están hechas las cosas? Y dices, se ha perdido completamente la pirámide de los alimentos. El otro día estaba con una niña en el despacho y le digo, esta había suspendido como una campeona en quinto de primaria, todos menos la gimnasia, ¿vale? Y le digo, dime en un minuto todas las frutas que se te ocurran. Pera, plátano, manzana, yogur de limón, flan, natillas. Y cuando terminamos, le digo a la madre, le pregunto, oye, sí, ¿por qué me has dicho estas cosas? Estas cosas son postres, no son frutas. Y me dice, no es lo mismo, es lo que se come al final de la comida. Tirón de orejas a esta madre o a este padre, me da igual, o sea, no. ¿Qué es lo que come uno al final de la comida? ¿Fruta o postre? No, todo junto. En su archivo cerebral, lo que se come al final de la comida está todo junto. Claro, podéis entender por qué suspendió la pirámide de los alimentos. Habla de hortalizas, habla de legumbres, bueno. O sea, ¿vale? Niños que no saben lo que es una berenjena o lo que es una calabaza, ¿vale? Hay unos problemas de bases de datos del lenguaje, ¿vale? Que esto es el mundo que vosotros manejáis. No es el lenguaje comunicativo, es el lenguaje cognitivo. Pero no lo sabéis. No se lo contáis a los padres. Si el niño ya habla, sí, no. Pero para estar en cuarto, en quinto, en sexto de primaria, hace falta mucho más que eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir a hablar. Entonces, el neurodesarrollo, la neuroplasticidad, los problemas de aprendizaje, ¿qué ocurre cuando tenemos un niño que todo esto no funciona según lo esperado? Muchos de vosotros tenéis la suerte que estáis con niños que en principio, bueno, no tienen ningún problema, pero yo recibo informes un día sí y otro también de un niño que ha nacido con una dilatación de ventrículos, con una malformación en el sistema nervioso central, prematuro o bajo de peso. Vamos a ir viendo todas estas cosas, ¿vale? Porque luego esos niños son los que tienen problemas de aprendizaje, ¿vale? Entonces, neurodidáctica. Antes de la neurodidáctica, antes del neuroaprendizaje, está el neurodesarrollo. Y hay que sabérselo, ¿vale? Hay que sabérselo. Y esto es un poco lo que yo vengo a contaros aquí, ¿vale? El otro día estaba dando clases a unos psicólogos en el máster de psicología sanitaria. Y me tocó dar la clase de neuropsicología e intervención neuropsicológica. Y dije, pues no voy a contar nada de todo esto, porque vosotros os lo sabéis, supongo que la carrera os lo habréis estudiado, sabéis mucho más que yo. Josep nos ha dado una clase de funciones ejecutivas. Todo este tipo de cosas viene después. Antes de todo eso está el neurodesarrollo, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar en el cerebro del niño? Bueno, pues las ideas claves, un poco para que la tengamos claro: neurodesarrollo y organización neurológica. Claro, es que no hay dos seres humanos que tengamos la misma organización neurológica. La red de carreteras de todos los cerebros es diferente. Hay algunas grandes vías que tenemos todos igual. Bueno, pues venga, tenemos todos nervio óptico, vale. Tenemos todos nervio auditivo, vale. Pero ¿cómo tenemos organizado, ¿vale? El córtex visual o el córtex auditivo? Cada uno sabrá, ¿vale? Igual que está el proyecto Genoma Humano, que secuenció todo el genoma humano, y está el proyecto Proteoma Humano, hay un proyecto que se llama Conectoma Humano. Bueno, vamos a ver cómo son las conexiones. Tienen un problemón. ¿Por qué?
porque no encuentran. Hay algunas cosas que sí, pero al final cada uno tenemos una serie de conexiones que nos hace único e irrepetible. Hay un americano que dice, I am my connectome. Yo soy mi conectoma. Yo soy mis conexiones cerebrales, porque están basadas, ¿vale?, en los circuitos que he ido construyendo a lo largo de mi vida. Y esto da lugar a la neurodiversidad. Y luego en las clases queremos que todos los niños sean iguales. Y todos los niños son neurodiversos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Cada uno de nosotros somos neurodiversos. La madre naturaleza, ¿vale?, ya ha clonado los gemelos que son univitelinos y homocigóticos, son clones genéticos. Pero no se ha clonado el comportamiento. No hay dos seres humanos, porque ni siquiera estos gemelos univitelinos, ¿vale?, son clones el uno del otro. ¿Por qué? Porque necesitamos la interacción con el entorno para organizar nuestra red de carreteras, nuestra red de conexiones, ¿vale? Esa interacción con el entorno se da porque tenemos plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral es algo que tenemos todos, incluidos los niños que tienen problemas, que parece que aquí hay plasticidad cerebral para todo el mundo menos para los nuestros, ¿vale? Yo alguna vez me he enfadado y he discutido con algún neurólogo, bueno, porque claro, María, pero si esto es genético, digo, ¿y tu carrera de neurología también es genética o te la has tenido que estudiar? Porque a mí me hubiera gustado ya venir con todo esto aprendido, ¿vale? No, hemos tenido que llegar a horas y horas de entrenamiento cognitivo, bla, 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 bla. A mí me encantaría jugar al tenis como Rafa Nadal. María, si no has entrenado ni una hora en tu vida, ¿cómo vas a jugar al tenis como Rafa Nadal? Es que hay muchas cosas que hay que construir en el cerebro humano, ¿vale? Y lo tenemos que construir, y sobre todo se construye durante la infancia, ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Claro, obviamente el que aprende es el cerebro, neuroaprendizaje. Aquí tenemos un problema de lingüística, ¿vale? Supongo en catalán también, pero en castellano claramente, ¿vale? Educación y aprendizaje, es como el binomio, ¿vale? Los profesores, más que educación, enseñanza y aprendizaje. El profesor enseña, y ahí termina. No, hasta que el niño no aprende, nuestro trabajo no ha terminado, ¿vale? Hay muchos profesionales que dicen, pero yo voy a mi clase, doy clase, y yo ya he terminado con mi trabajo. No he aprendido nada. ¿Qué has hecho con el otro? ¿Vale? ¿Qué es el aprendizaje? Es en realidad lo único que nos interesa. ¿Soy capaz yo hoy de cambiar los circuitos cerebrales de este niño? ¿Qué estoy haciendo para guiar su plasticidad cerebral? ¿Vale? Y bueno, y sobre todo, dicho esto, además hay que ser respetuoso con el cerebro. Porque la gente quiere hacer unas cosas que son... Y vosotros tenéis algunas preconcepciones que no son muy respetuosas con el cerebro. Bueno, pues yo creo que hay que respetarlo, vamos a hablar también de ello, ¿vale? Vale. Si alguien está interesado en neurodesarrollo, ¿vale?, que se meta en la página web de la Universidad de Harvard, ¿vale? Son los mejores, ¿vale? Yo de mayor me quiero ir a estudiar con ellos, casi que se me va a terminar el tiempo. Yo lo tenía todo planeado, ¿vale? Estudiar en Harvard es carísimo, ¿vale? Pero si tú eres licenciado universitario y el castellano es tu primera lengua, ¿vale?, te puedes ir de lector de castellano. Yo decía, vale, pues me voy a Harvard, me pongo a leer el Quijote en voz alta, ya estoy allí y me puedo matricular. Se me está pasando la vida y no sé si me va a dar tiempo a irme, pero me parecería muy interesante poder estar con ellos. Antes todo el material que tenían era en inglés, cada vez tienen más material en castellano, ¿vale? Así que os animo muchísimo a que entréis y bibliografía, infografías, todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen que el desarrollo del cerebro humano se produce porque se van construyendo circuitos cerebrales, conexiones entre las distintas funciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto ocurre en la infancia de forma secuencial y de forma organizada. Y esto hay que respetarlo, porque es que si no nos liamos. La primera oleada, o sea, el bebé cuando nace viene con todo el cerebro ya formado, pero la primera oleada madurativa, ¿cuál es? Pues la de toda la vida, la sensoromotora de Piaget, y no hemos descubierto nada, ¿vale? Hay que montar todas las conexiones neuronales de las vías visual, auditiva, táctil, del gusto, del olfato, y hay que poderte mover por el espacio, ¿vale? Si esto no ocurre,
esta oleada madurativa no ocurre, aparecen las parálisis cerebrales, los niños que no pueden andar, los trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Pero esa es la etiqueta que ponen los médicos, esa es la etiqueta que ponen los psicólogos a lo que está pasando, que es que no se están construyendo esos circuitos. La resolución de eso pasa por ayudar al niño a construir los circuitos cerebrales que le tocan, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Afortunadamente, este grupo de población ha bajado muchísimo. Los avances de la medicina, ¿vale? En prematuros, durante los embarazos, etcétera, etcétera, han bajado muchísimo el número de niños que tenemos en silla de ruedas. Yo no sé si os dais cuenta, yo hace años teníamos las consultas. Yo cuando empecé, cuando hablábamos todo esto del coronavirus y tal y cual, la gente estaba tan asustada. Me decían, ¿tú no estás asustado? Y yo no. Vamos a ver. Esto tiene una tasa de mortalidad del 2% y además muy ligado a la edad. Desgraciadamente, España tiene una gran población de ancianos y vamos a tener pues, personas mayores. Digo, pero es que el sarampión tiene una tasa de mortalidad del 30%. 30% de mortalidad del sarampión. Y yo soy una generación que no está vacunada del sarampión. Mi hermano, el pequeño, ya estaba vacunado, pero a mí no me vacunaron. En África sigue habiendo un montón de niños que no están vacunados del sarampión. Cuando yo llegué a Estados Unidos, los niños ya no se morían de sarampión, pero se quedaban con unas parálisis cerebrales, posencefalitis por sarampión, muy importantes. Eso ya no lo vemos, ¿vale? Eso ya no lo vemos. Afortunadamente, casi todos los niños de España están vacunados del sarampión y no hay posencefalitis por sarampión. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de población ha bajado mucho. Vale. Segunda oleada madurativa, la del lenguaje. ¿Vale? Bien. Vale. En cambio, esta ha subido, no, lo siguiente. Lo acabo de decir antes, ¿vale? Aquí estarían todos los trastornos. Cuando esta oleada madurativa no se produce en el cerebro del niño, pues entonces le ponemos la etiqueta de trastornos específicos del lenguaje y el trastorno estrella. TEA, trastorno del espectro autista. Porque esto está aumentando. Yo, el año pasado, me preparé una conferencia y tenía que hablar del número, o sea, de los problemas visuales de los niños con trastorno del espectro autista. Y dije, cuando yo empecé a trabajar, ¿vale? La tasa de autismo era 1 de cada 10.000 niños. Eso era lo que estudiábamos, ¿vale? Obviamente eran los autistas más profundos. Con las revisiones del DSM-5, del CIE-10, de todas estas cosas, el paraguas se ha abierto. Y ya no estamos hablando de autismo, sino trastorno del espectro autista. Ya, pues cuando yo me fui a mirar los datos, en España, 1 de cada 100. Pero es que he estado con una americana que es optometrista y que se dedica a hacer terapia visual con autistas, dijo, para venir a dar el curso he actualizado mis datos. En España están ustedes en 1 de cada 75 y nosotros en Estados Unidos en 1 de cada 35. ¿Vale? La Comunidad de Madrid ha decidido que va a abrir aulas TEA en todos los colegios públicos. Hombre, con una tasa de 1 de cada 75 y bajando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de población ha aumentado mucho. Algunos profesores se quejan. Claro, es que yo no sé qué hacer con un niño en mi aula de estas características. Digo, pues trabajar con él y estudiártelo. Porque es mejor que haya más niños que andan, aunque tengan problemas de lenguaje, que tener más niños que estaban en silla de ruedas. Las situaciones están siendo cada vez menos graves, ¿vale? Pero eso no quiere decir que un niño no pague el precio por tener un problema, una agresión en su sistema nervioso central, ¿vale? Lo que pasa es que es menos grave porque no me afecta la vía motora, ahora solamente me afecta la vía del lenguaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la tercera oleada madurativa son todas aquellas cosas que tienen que ocurrir en el cerebro para estar preparado para las funciones cognitivas superiores. Lectura, escritura, funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Si esta oleada madurativa no se da, ¿vale? Pues es cuando te ponen la etiqueta de trastorno por déficit de atención, dislexia, discalculia, o, bueno, pues problemas específicos del aprendizaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pero en realidad, si nos damos cuenta, esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo.
los 3 pasos madurativos del cerebro del niño coinciden con los 3 pasos de hominización de nuestra especie. La bipedestación, el lenguaje y la revolución cognitiva. ¿Vale? Esto, hace 2 millones de años nos pusimos a andar, hace entre 150.000 y 180.000 años nos pusimos a hablar, y hace 70.000 años nos pusimos a pintar en las cuevas y empezó todo el proceso de las grafías y el símbolo como parte de lo que se llama la revolución cognitiva. Bueno, pues esto que nos ha pasado como especie, pues también le pasa al niño. Con 1 año te pones a andar, con 3 años estás hablando y con 6 te pones a leer y a escribir. Y además es que cuando trabajas con niños que no tienen problemas es alucinante, porque lo hacen solos. Uno dice, a estos realmente necesitamos maestros. Si estos ya van, les pones un poquito, niños que van por la calle y dicen, farmacia. Y dices, acaba de hacer el clic fonológico él solo, pero esto ¿qué ocurre en este cerebro? Es como maravilloso, ¿vale? Y es que en realidad es muy bonito observar todo esto cuando ocurre de forma fluida. Bueno, entonces, en este proceso de que en los primeros 6 años de vida vamos a ver que se monta el 80% de los circuitos cerebrales, ¿qué tenemos? Factores genéticos. Obviamente los factores genéticos. Bueno, en nuestro campo ha habido verdaderas guerras de religión entre los genetistas puros y los medioambientalistas puros, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí ha habido una bronca. A día de hoy, pues ni para ti ni para mí, ¿vale? O sea, quiero decir. O sea, hay un grupo en Estados Unidos que lleva desde el año 67 estudiando la inteligencia, miden el CI, el cociente intelectual, de gemelos univitelinos, homocigóticos, dados en adopción y criados separados. ¿Vale? Claro, es un estudio, o sea, que van jubilándose la gente, pero el estudio se mantiene en el laboratorio. Y entonces cada X años los traen, los evalúan, o va alguien, los evalúa, ¿vale? Y lo que se ve es que en los extremos, esto es una distribución normal, en los extremos pues parece que la genética es muy potente en algunos casos. Por ejemplo, yo veía un artículo de 2 hermanos, ¿vale?, de 42 años, 40 o 42 años, criados a 6.000 kilómetros de distancia, y la foto que se veía era alucinante. Los 2 bomberos, los 2 con bigote, los 2 se habían casado con una señora que se llamaba Jane, o sea, esto ya era panota, ¿vale? Y los 2 tenían 2 hijos, ¿vale? Entonces es que los veías al lado el uno del otro y parecía que se habían criado juntos, pero no, se habían criado a 6.000 kilómetros de distancia. Y en ese caso dices, ¡wow!, qué peso tiene la genética. Pero si te vas al otro extremo, veíamos a uno que era profesor de literatura en la universidad y otro estaba en la cárcel por tráfico de drogas. Uno, bueno, sus padres eran profesores de literatura en un campus de estos así como muy bucólico, se juntarían los viernes por la tarde a leer poesía y le pareció que aquello era el camino, ¿no?, de estudiar también literatura y dar clases en esta universidad, que era lo que habían hecho sus padres. Y el otro, pues estaba en una gran ciudad, en los suburbios, con 13, 14 años empezó a tener problemas académicos, empezó a fumar porros, aquello se fue complicando y para los 20 y tantos años estaba en la cárcel por tráfico de cocaína, ¿vale? Entonces dices, ¡wow!, qué potente es el entorno. Entonces, en los 2 extremos, ¿vale?, parece que hay mucha potencia. Pero en el medio, que es la mayoría de la gente, ¿vale?, entre un 40 y un 60% de la varianza, ¿vale?, del cociente intelectual es por factores genéticos y entre un 40 y un 60% de la varianza es por factores ambientales. Pues eso, ni para ti ni para mí. El 50 es para la genética, el 50 es para el entorno. Así que yo, cuando me siento con los padres, siempre les digo, a ver, que yo del 50% de la genética no me puedo encargar. Vosotros sabéis los genes que le habréis pasado a vuestros hijos. Aquella noche, ¿cómo jugasteis a las cartas y repartisteis cromos? O sea, quiero decir, esto no se puede hacer nada. Claro, por ejemplo, los psicólogos les dicen a los padres, el autismo es una condición de tu hijo que no se cura, obviamente. Y ser mujer es una condición mía que no tengo ninguna intención de curarme. ¿Vale? Es decir, hay una parte genética en todo esto. Bueno, habrá gente que se la quiere curar, ¿vale? Si te quieres operar y hacerte trans y estas cosas. Pero en principio hay una parte genética que no te puedes quitar de encima. No existe, ¿vale?, terapia génica en humanos, todavía.
mejor algún día sí, pero todavía no, ¿vale? ¿Nosotros qué podemos jugar? Con ese 50% del entorno, ¿vale? Y ese entorno puede ser un entorno con estimulación positiva, que es la que nos pensamos todos que damos a los niños, pero también puede ser un entorno con una estimulación negativa. Una falta de oxígeno en el parto es una condición ambiental muy negativa. No comer todos los días es una condición ambiental muy negativa, ¿vale? Quiero decir, tener a un niño horas y horas delante de una pantalla es una condición ambiental, modificable, si quieres, ¿vale? Entonces, es ahí donde nosotros podemos. Entonces, estímulos positivos, estímulos negativos, estímulos neutros. Bueno, con todo lo que nos ha contado antes Josep, en realidad los estímulos neutros no sirven para nada, porque como no van acompañados ni de un barniz emocional positivo ni un barniz emocional negativo, pues no dejan prácticamente ninguna huella en nuestro cerebro, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que la información que no tiene carga emocional en realidad... Y luego, finalmente, tenemos los factores epigenéticos. La epigenética ha entrado en nuestro campo, ¿vale?, de una forma muy potente. ¿Qué es la epigenética? Es la modificación de la expresión de los genes, ¿vale?, por factores ambientales, ¿vale? No es yo te cambio, no hay que hacer una mutación, ¿vale? Simplemente hay un factor ambiental que modifica la expresión de los genes, ¿vale? Cada vez se sabe más que los genes, hay muchos que se activan desde el principio, pero hay otros que tienes el gen y tienes un botón de encendido y apagado delante del gen. Se llama un promotor, ¿vale? Bien. La molécula que se lleva todas las papeletas para esto es el cortisol, ¿vale? El cortisol es el botón de encendido y apagado de un montón de genes, ¿vale? Bueno, pues el cortisol es la hormona del estrés. Y el estrés, ¿qué es? Más ambiental que ambiental, ¿vale? O sea, como a ti te sube. Entonces, la expresión de ciertos genes, o sea, por ejemplo, tenemos genes del colesterol familiar. Todos los hijos de la misma familia tendrán genes del colesterol familiar. Ahora, ¿todos van a desarrollar colesterol? No, ¿vale? ¿Quiénes van a desarrollar colesterol? Pues temas de dieta, temas de ejercicio físico, si se fuma, si se bebe, son los botones de activación, ¿vale? Si tú no enciendes, ¿vale? Pues ya está. Por ejemplo, en el campo de los adolescentes que han hablado antes, las esquizofrenias también están, la esquizofrenia, los brotes psicóticos, todas estas cosas, ¿vale? Tienen un componente genético, ¿vale? ¿Quién da el botón de encendido y apagado? Pues aquel que durante la adolescencia, además de beberse 8 cubatas, ha tomado cocaína, ¿vale? Esa combinación de químicos da el botón, hacen un brote psicótico y una vez que se activa, pues ya estamos ahí activos para siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, botones de encendido y apagado por factores, ¿vale?, ambientales, están más estudiados en medicina que en educación. En educación, por ejemplo, donde más estudiados están es en la activación de en niños adoptados, ¿vale?, el vínculo con la madre, la gestión del estrés en las primeras fases de la vida, activa o desactiva un eje, que es el eje del estrés, pituitaria, hipotálamo y adrenal, ¿vale? Entonces, si a ti una madre no te ayuda a regular eso en las primeras semanas, en los primeros meses de tu vida, eso se queda hiperactivado para toda la vida. Por eso, gente que ha tenido infancias muy duras, luego cualquier cosa en la vida de su vida le produce unas respuestas del estrés brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese botón ya se quedó encendido, la ruta del estrés ya se quedó hiperactivada durante la infancia y ya se queda así para siempre, ¿vale? Y entonces luego en la adolescencia ya dices, ¿y esto de dónde sale? Y en la vida adulta, ¿esto de dónde sale? Bueno, de modificaciones ambientales de la expresión del eje del estrés, ¿vale? ¿De acuerdo? Que eso te da, bueno, pues el maltrato infantil, ¿vale? Se estudia como un factor desencadenante de enfermedades mentales en la edad adulta. ¿Por qué? Porque en tu cerebro se quedó activado el sistema del estrés cuando eras pequeño porque no tuviste una madre que te cogió en brazos y te ayudó a autorregularte, ¿vale? ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, todo esto puesto junto, tú construye tu estructura cerebral, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la estructura cerebral, sorpresa, sorpresa, ¿de qué es responsable? De la función cerebral. Es decir, en el mundo de la neurociencia no hay magia potagia, ¿vale? Tú no puedes hacer algo si no tienes circuitos cerebrales que sujeten esa función. No es que yo sea vaga hablando catalán, es que no tengo circuitos cerebrales del catalán. Y esto lo digo así porque parece que para los adultos es muy lógico. No, este niño no hace fichas porque es un poco vago. Este niño no hace no sé qué porque no está motivado, ¿vale? Esto lo oigo yo siempre, o sea, en Neocortes es absolutamente prohibido hablar de niños vagos o poco motivados. Son niños que no han terminado de montar circuitos, ¿vale? Son niños. Habrá que ayudar a los niños a terminar, porque lo que tú no puedes hacer es una función si no hay un circuito cerebral por detrás que la sujete. Esto es principio básico de la neurociencia. Todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro comportamiento, está basado en nuestra estructura cerebral, ¿vale? Y cuando un niño no hace algo, es que habrá que pensar cómo está montada su estructura cerebral. ¿De acuerdo? Es que no mete la O en el cuadradito. Y dices, a ver, ¿qué circuitos hacen falta para poder meter la O en el circulito? ¿Vale? Pues hombre, hace falta convergencia visual, hace falta la pinza escribana y hace falta coordinación ojo-mano. Por poner así como 3 circuitos. Este niño tiene convergencia. Este niño tiene fuerza dirigida a la mano, este niño tiene una carretera, porque claro, nosotros no nacemos con la carretera de coordinación ojo-mano construida, ¿eh? Tenemos los planos genéticos y si todo va bien se construye sola, pero hay muchas veces que no. Esa carretera hay que construirla en la infancia, ese circuito tiene que estar ahí. Entonces, no es que el niño sea vago metiendo la O en el circulito, ¿vale? Es que alguno de los circuitos cerebrales necesarios, alguna de las piezas del puzzle que tienen que encajar en este cerebro, no está. Eso no se llama falta de motivación. Eso no se llama este niño es que es un poco flojo. Eso se llama que te falta la pieza del puzzle. La gran pregunta es ¿qué pieza falta? ¿Y cómo la puedo construir? Esto requiere una formación para todos vosotros brutal, ¿vale? Que no siempre tengo claro que cuando yo doy clase a los maestros tengáis este tipo de formación, ¿vale? Entonces creo que hay que hacer todo un tema de actualización, por eso decía lo de una asignatura antes en la carrera, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Pues que lo que ocurre en los primeros 6 u 8 años de vida, ¿vale? Es la base para todo lo demás, ¿vale? ¿Cuántos profesores de infantil estáis aquí? ¡Oh, unos cuantos! Vaya pedazo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque vosotros no solamente estáis enseñando, estáis siendo protagonistas de la organización neurológica del niño. No es lo mismo enseñar lengua en tercero de primaria que desarrollar las áreas del lenguaje en tercero de infantil. ¿Vale? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque a los de primaria les llega con el cerebro montado en un 80%. Vosotros lo estáis construyendo. Es una responsabilidad que os ha dado la sociedad, ¿vale? Que ni os la pagan ni os la reconocen, ¿vale? Ni os la pagan ni os la reconocen. Y además, no en el ratio que se ha hecho siempre, que es el ratio 1:1, una madre, un niño. No, no, ¿a vosotros qué ratio os pone? 1:20. 1:30. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me voy a dedicar? Me dice un padre el otro día, se ha caído en el patio y se ha hecho daño en un brazo. No sé dónde estaría mirando la profesora. Digo, desde luego a tu hijo no, porque estaría mirando a otros 20. ¿O qué queréis? ¿Que los profesores también tengan ojos en la nuca? Se te cae a ti en el parque, no se le va a caer a ella. ¿Vale? Entonces, ojo, porque el desarrollo cerebral infantil os lo han pasado a vosotros y ni os lo han contado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, el desarrollo cerebral infantil y el control de esfínteres y las verduras y todo este tipo de cosas. Y no os llevan a casa para que los enseñéis a dormir porque no os dejáis, ¿vale? Vale.
Entonces, el sistema nervioso central, ¿qué hace? Bueno, pues lo controla todo. La visión, la audición, el tacto, la movilidad, el lenguaje, la función manual. El cerebro lo controla todo. Cuando el ordenador central tiene un problema, ¿vale? Los síntomas te pueden salir en todos sitios, ¿vale? Y la gente tiende a hacer un tratamiento o un abordaje muy sintomático, ¿vale? Este niño necesita ir al logopeda, al fisioterapeuta y al terapeuta ocupacional. Y dices, ¿y esto? ¿Vale? No, en realidad lo que pasa es que este niño, su ordenador central, tiene problemas y le da síntomas en lo motor, en el lenguaje, en la función manual. Pero el niño no tiene 50 problemas, el niño tiene uno. El ordenador central no está bien organizado, ¿vale? Lo digo porque en general en mi campo hay un tratamiento siempre muy sintomatológico, cuando en realidad no sirve, a ver, no digo que no sirva para nada, pero casi. Quiero decir, tú tienes un niño, voy a llevármelo al extremo y así ninguno de vosotros se siente ofendido. Claro. Tú tienes un niño que no camina. Tienes que comprobar dos cosas. Que tiene problemas en los huesos, los músculos y los tendones de la pierna. Pero si esto está bien, la otra opción es que las áreas motoras del cerebro no manden la orden. Vale, ¿qué haces haciendo fisioterapia en las piernas si el problema está aquí? Aquí está el síntoma, pero el origen del problema está aquí arriba. ¿De acuerdo? Que un niño tiene problemas de aprendizaje y no puede hacer la ficha. No hacer la ficha es el síntoma, no el origen del problema. Espera, que te voy a dar 10. Vamos a repetir y repetir. Y dices, disculpa, si el problema no está en la ficha, ahí está el síntoma. ¿Qué está pasando en las áreas visuales o en las áreas auditivas o en las áreas motoras? ¿Vale? Esto cualquier madre lo entiende. El niño tiene fiebre. Bueno, le voy a dar apiretal. Ya, pero el niño lo que tiene son unas placas en la garganta. Pues antes o después habrá que darle antibiótico, porque si le das apiretal solamente tratas el síntoma. Si haces fisioterapia en las piernas solamente tratas el síntoma. Si haces fichas y fichas y fichas solo tratas el síntoma. ¿Pretenderéis arreglar algún problema tratando síntomas? Pues no, ¿vale? Por eso os desesperáis, porque ponéis cantidades ingentes de esfuerzo en sitios donde no sirve de nada. Es como si yo pretendo salir por esa pared y digo, es que no hago más que darme coscorrones. Dice, María, es que ahí no está la puerta, pero es que quiero salir por la pared. Dice, pues desespérate, pero no sirve de nada, ¿vale? En la película de Alicia en el País de las Maravillas, yo esto me lo voy a poner en una... si hiciera alguna presentación tipo así, o sea, más inspiradora o lo que sea, tendría que poner, Alicia va corriendo y le dice al conejo, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Y dice, ¿a dónde vas? Dice, no sé. Dice, entonces da igual por dónde vayas. ¿Vale? ¿A dónde vas? A las áreas cognitivas. ¿Y eso dónde está? Pues no sabría decirte, María. Entonces vete a las áreas cognitivas por cualquier lado. ¿A ti qué son las áreas cognitivas? Si no sabemos. Yo lo de la cognición, el CEI y todas estas cosas, no sé exactamente dónde está. Es más, yo jamás toco el CEI porque no sé ni dónde está. No sé ni qué hacer con él. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el desarrollo cerebral depende de la interacción con el entorno. ¿Vale? En el nacimiento, el cerebro de un niño pesa el 23% de lo que va a pesar en la edad adulta. ¿Vale? Para los 6 años de vida llega a pesar el 80%. Y en la adolescencia llega prácticamente al 100%. Entonces, si el cerebro de un adulto, ¿vale? Los chicos un poco más, en función del peso, la talla, ¿tá? Entre 1,4 kg y 1,5 kg de cerebro, ¿vale? 1,5 kg de cerebro tenemos los que estamos aquí, ¿vale? Un niño nace con un cerebro de 200, 300 gramos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en los 6 primeros años de vida el cerebro llega a pesar 1,2 kg, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar para que haya un crecimiento pesable y medible del cerebro? Esto se hace en el laboratorio, ¿vale? No es un poquito de crecimiento cerebral, es mucho crecimiento cerebral. Pues básicamente el cerebro crece con el uso. Se forman sinapsis, se mielinizan, ¿vale? Los axones de las neuronas. Y esto es lo que genera ese aumento en peso, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta tabla es un poco para decir esto, que con el
el mismo número de neuronas, ¿no? Ahora os voy a contar que hay algunas más. El peso cerebral pasa de 200 gramos a 1,3 kg, 1,4 kg, y el perímetro craneal, todo el día los pediatras midiendo el perímetro craneal. ¿Por qué? Porque es muy buen indicador de que lo que hay debajo está creciendo. Si al niño no le crece el cráneo, nos asustamos todos mucho, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Esto es lo que pasa en el periodo prenatal, ¿vale? Así que, ojo a todos los que vosotros tengáis en clase prematuros bajos de peso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todo el a ver, aquí arriba, aquí. Todo esto se llama organogénesis, porque es cómo se monta el cerebro como órgano durante los 100 primeros días, 3 meses de gestación, más o menos, ¿vale? Por eso, si hay grandes malformaciones, etcétera, pues se producen abortos espontáneos. Bueno, yo digo del cerebro, pero si hay una malformación muy grave de corazón también, ¿vale? Es como, primero hay que montarlo, y si no se monta bien, pues esto igual no puede seguir adelante. Pero todo el segundo y todo el tercer trimestre de gestación es un crecimiento en número de células. Vale. Cuando yo empecé a trabajar, ¿vale? Los prematuros bajos de peso más pequeños que había eran de 32 semanas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el pulmón no había terminado de madurar y si el niño no podía respirar, pues se moría. A día de hoy los protocolos de resucitación son 25 semanas de gestación, ¿vale? Y yo tengo un niño en programa de 23 semanas y 4 días, ¿vale? Podéis entender que uno viene al mundo con un cerebro de esta manera y todo este proceso se lo tiene que hacer en una incubadora. No solamente desarrollando el cerebro, sino y además con un ductus en el corazón, con el tubo para el no sé qué, con el respirador. Entonces, no todos los recursos estaban para el desarrollo cerebral, ¿eh? Estaban sobre todo para no morirse, ¿vale? Entonces, el precio que pagan los prematuros bajos de peso, por eso hay más tasa de parálisis cerebral, por eso hay más tasa de TDAH entre los prematuros, que no han terminado de montar el cerebro, ¿vale? Bien. Bueno, uno viene al mundo con todas las neuronas ya formadas. No, no todas. Ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Pero qué tiene que hacer? Entre esto y esto, entre el recién nacido y el niño de 2 años, lo que ha aumentado muchísimo es la red de conexiones entre las neuronas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué es así? Porque las neuronas son unas cotillas. Si les pasa algo, se lo cuentan a su vecina. Que nos han encendido la luz, espera, que voy a contárselo a otra. Y genera una sinapsis. Y genera una sinapsis. Constantemente se están pasando información. Pero claro, en el entorno tienen que encender y apagar la luz. Porque si yo vivo siempre a oscuras o siempre con luz, no hay nada que contar. El cerebro no sabe de continuos, sino de cambios. ¿Vale? ¿Qué es la visión? La alternancia de luz y oscuridad. ¿Qué es el sonido? Sonido y silencio. Si yo siempre estoy con ruido o siempre estoy en silencio, sordo, ¿vale? Si siempre estoy con luz o siempre estoy a oscuras, no hay contraste. El cerebro se mueve muy bien en los contrastes, ¿vale? En los continuos nos cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, la experiencia se transforma en sinapsis y en conexiones sinápticas. La experiencia se transforma en estructura y la estructura se transforma en función. ¿Lo veis? De forma que la interacción con el entorno hace que el cerebro crezca. Y este cerebro de aquí pesa mucho más que este. De ahí viene todo el aumento en peso, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco más de lo mismo. Las neuronas se conectan para formar circuitos. ¿Cuáles? Pues mira, si les vamos dando estímulos, pues cada vez una red más densa de dendritas y de conexiones sinápticas. Y si no, pues se terminan aislando. Esto es lo que los americanos llaman, son un poco así, use it or lose it. O lo usas o lo pierdes, ¿no? Pues eso. Y esta es una foto del hipocampo para que veáis literalmente cómo se ven las neuronas conectadas las unas con las otras, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que hasta hace relativamente poco pensábamos que nacíamos con el 100% de las neuronas ya formadas, ¿vale? 100%. Con la transparencia que hemos dado antes. En el año
65, un señor que se llamaba Robert Altman dijo: yo he encontrado neuronas en ratas adultas nuevas, y lo echaron de la investigación porque habría contaminado todos los estudios, ¿vale? Luego, a mediados de los 80, llegaron unos ornitólogos y dijeron: pues nosotros también hemos encontrado neuronas nuevas. Dijeron: bueno, es que las aves cantoras igual necesitan aprender todos los años una canción. Venga, vale. Pero para cuando tú encuentras neuronas nuevas en chimpancés, nos pilla muy cerca, ¿vale? Bueno, literalmente en el año 98, ya se encontró neurogénesis en adultos. El experimento fue muy bonito porque un grupo americano dijo: venga, vamos a estudiar si esto ocurre. Entonces hay que inyectar un marcador radioactivo, luego tenemos que coger el cerebro, cortarlo en filetitos, meterlo en un microscopio y estudiarlo. Bueno, venga, voluntarios, ¿no? Entonces encontraron gente que ya había estado radiada, que eran enfermos de cáncer y que donaban su cerebro a la ciencia una vez que fallecieran, ¿vale? Consiguieron 80 personas. Comprenderéis que no era gente muy joven. Uno no dona su cerebro a la ciencia con 20 años, y con 70 o con 80, pero no con 20 años, ¿no? Y lo que encontraron es que todos nosotros tenemos entre 10.000 y 40.000 neuronas nuevas al día, ¿vale? Al día, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tema es que no es en todas las áreas de nuestro cerebro, solamente en una, en hipocampo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el hipocampo? Memoria y aprendizaje, ¿vale? No en el córtex visual, no en el córtex auditivo, no en el córtex motor, solamente en el hipocampo, ¿vale? Bien. Y ahora, como maestros, pedazo de responsabilidad. ¿Qué vas a hacer hoy con tus alumnos para aprovechar las 40.000 neuronas nuevas que tienen hoy? ¿Vale? Porque si no aprendes nada, se pierden, ¿vale? Porque el cerebro puede estar en modo aprendizaje o en modo automático. Y si no aprendes nada, esas neuronas no se incorporan a circuitos cerebrales. Pues espero que las vuestras de hoy, entre el Josep y María que viene luego y yo, hagamos algo con todas esas 40.000 neuronas, ¿vale? Pero es una gran responsabilidad, ¿o no? ¿Vale? Y esto ocurre en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la vida, tanto jóvenes como mayores, no varía con la edad, ¿vale? Y se modifica por la interacción con el entorno, tanto en positivo como en negativo. ¿Y en negativo qué es? El estrés, ¿vale? Bien. Y esto es como se ven las neuronas nuevas, ¿vale? Bien. Entonces, hemos dicho que en la primera... ¿Qué tal voy? Yo voy fatal, ¿verdad? No, bueno... Me quedan 10-15 minutos, no sí, más, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, volvemos al Centro de Desarrollo de Harvard. Fijaros qué imagen tan bonita. Entre el nacimiento y los 6 años aumenta muchísimo la red de conexiones sinápticas, ¿vale? ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Vale? Todos aquellos que trabajáis con adolescentes, que con la entrada de las hormonas sexuales en cerebro, ¿vale?, se produce lo que se llama el podado neuronal, ¿vale? Es como si la madre naturaleza dijera: a ver, chicos, habéis tenido toda la infancia para ser muy plásticos, muy plásticos, muy plásticos, y aprender, y aprender, y aprender. Ahora ya nos vamos a dejar de tonterías y vamos a reproducirnos, porque si no, nos extinguimos como especie. Y genera un barrido de quitar de en medio todo lo que no interesa. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Primero de todo, que se les reorganiza 1/3 de los circuitos cerebrales. Y dices que no hay quien les entienda, no se entienden ni ellos, que les acaban de cambiar 1/3 del cerebro, ¿vale? Hombre, es que se dice pronto, pero es una barbaridad, ¿vale? Entonces, primero, la reorganización, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que dejamos de tener un cerebro plástico para tener un cerebro eficaz, ¿vale? Yo no soy... Si yo me voy a Japón ahora con un niño de 6 años, el niño de 6 años aprenderá japonés súper bien. Yo no tanto. Ahora, si comprobamos la lectura, yo leo súper bien comparado con un niño de 6 años, porque yo la carretera de la lectura no sabéis cómo la tengo de entrenada y cómo he quitado de en medio todas las cosas que no servían para leer, ¿vale?
Y esto es algo que como maestros tenéis que entender. El cerebro de los niños no es eficaz, ¿vale? No es. Yo recuerdo cuando mis hijos, sobre todo Guillermo, que cuando mi hijo tenía 8 años, ¿vale? Entre las 8 y las 8:30 de la mañana, yo hacía un repaso a toda la casa, hacía todas las camas, quitaba todo en medio, ¿vale? Preparaba los bocadillos, hacía un... Bueno, o sea, ¿por qué? Porque una mujer de 40 años es profundamente organizada. Y Guillermo lo único que tenía que hacer era desayunar. Y entonces, en media hora, le decía, no has terminado, no te has cepillado los dientes. No, estaba observando cómo la amiga describe una trayectoria mientras cae al fondo del vaso. Eso es lo que les pasa a los de 8 años, que todo les puede captar el interés. ¿Quién ha dicho que el desplazamiento de una amiga en un fluido es más interesante que cepillarse los dientes? ¿O es menos interesante? ¿Vale? Lo digo porque hay un empeño en que niños hagan 28 actividades extraescolares, tengan horarios de 12 horas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esto no es normal para el infante, ¿vale? Se nos olvida la alimentación, el sueño, el tiempo para jugar, ¿vale? El cerebro de los niños no es el cerebro de un adulto. El cerebro de un niño es plástico, no eficaz. Y hay padres que exigen eficacia, hay maestros que exigen eficacia en cerebros que son plásticos. Y terminamos poniendo hasta diagnósticos de déficit de atención porque el niño está mirando a la amiga de la Magdalena. No le pasa nada, ¿vale? O sea, quiero decir, estamos utilizando baremos de cerebro adulto. Pero luego llegó la adolescencia y le dije, a ver, Guillermo, tú estudia porque capacidad cognitiva tienes, organización no, pero ya pongo yo mis funciones ejecutivas a tu servicio. Yo te organizo. A las 7 estudias lengua, a las 8 no sé qué, a las 8:30 te duchas, te doy de cenar y a la cama. Yo no me quiero acostar tan pronto, no te importe. Tú a la cama que mañana tienes que... Ya pongo yo mis herramientas de gestión porque él, cognitivamente, es un chaval majo, pero autogestión, yo creo hasta los 17 años. O sea, tuvo una temporada, un poco hablando de los adolescentes y de la entrada de las hormonas, que realmente de lo único que estaba preocupada era las chicas. Quiero decir, pues obviamente, mamá, se ha quitado la chaqueta, la de francés, y se la ha visto la hombrera del sujetador. Lo llevaba morado y digo, ¿tú qué has aprendido de francés? Dice, yo nada. ¿Lo veis? Entonces es que pretendemos... Bueno, el otro gran proceso es la mielinización, ¿vale? Es la mielinización. ¿Cómo se mieliniza el cerebro? Pues hay un patrón de mielinización que va de abajo arriba y de atrás para adelante, ¿vale? Antes se pensaba que la mielinización se terminaba como hacia los 14 años, con la entrada de las hormonas sexuales. Luego ya hablábamos de 16, luego de 18. A día de hoy los estudios dicen que el proceso de mielinización del lóbulo prefrontal está hasta bien entrados los 20, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, os dais cuenta de que ese 20% que queda para la adolescencia está muy repartido en el tiempo, ¿vale? Entonces, no tengamos mucha prisa los que trabajamos con niños pequeños en llegar a las áreas de integración. Primero lo primero, ¿vale? Primero los sistemas sensoriales, después los sistemas motores y luego los sistemas, las áreas asociativas. Es decir, si no hemos tenido una buena psicomotricidad, un buen desarrollo visual, un buen desarrollo auditivo, no te metas en la lectoescritura, que no hace falta, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer primero, ¿vale? No puedes meterte en otras historias, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con algunos de nuestros niños? Pues que existen circunstancias que afectan al desarrollo del sistema nervioso central, tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Y si tú alteras la estructura, alteras la función, ¿vale? Bien. En nuestro centro, en España, pues tenemos factores que afectan al desarrollo cerebral tanto antes de nacer, como son los códigos genéticos, ¿vale? Y desde que se ha secuenciado el genoma humano, a todos nuestros niños les hacen estudios completísimos de el microarray, todo este tipo de cosas, el exoma completo, ¿vale? Mi padre me decía el otro día en el despacho, a ver, María, yo pensaba que el día que encontrábamos el nombre de lo que le pasa a mi hijo,
pues tendríamos... Dice, y ahora que le han encontrado el nombre, nos han metido en enfermedades raras, porque hay 3 en todo el mundo. Mi hijo en España, un niño en Alemania y otro niño en Canadá. Hay 3 casos descritos en la literatura. Dice, y además no puedo hablar con los padres de estos niños por la ley de protección de datos. Así que no sé si están mejor o están peor. Dice, yo que pensaba que el día que tuviéramos tiene una mutación en el P327 íbamos a resolver algo y no hemos resuelto nada. Yo, pues claro que no. O sea, ahora ya sabes de dónde viene, pero no has resuelto nada. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Vale? Infecciones, aquí cada vez hay menos, pero hace poco pues el virus del Zika en Brasil ha generado niños con microcefalia. ¿Vale? La mamá tenía una gripe, pero este virus ha producido o provocado unas grandes lesiones cerebrales. Y luego cualquier condición materna, preeclampsia, madres epilépticas que toman antiepilépticos, madres anoréxicas, madres que consumen droga, bueno, hay de todo, ¿vale? Esto corresponde al 40% de los niños que vemos. Luego, pues seguimos teniendo las causas de parto, los prematuros bajos de peso, los partos muy largos y luego todos los partos mecánicos, ¿vale? Forces ventosas, espátulas, etc. Y luego, pues, causas postnatales, infecciones, meningitis, traumatismos craneoencefálicos, niños, esto estamos viendo muchísimo con el tema del deporte, ¿vale? Las contusiones en el fútbol, las contusiones en el rugby, las contusiones, dices, pero ¿y esto qué es? O sea, es bueno que el niño haga deporte, pero es que no tiene ningún sentido que el cerebro baile dentro del cráneo y se estén produciendo microlesiones cerebrales, daño axonal difuso por culpa de todo eso, ¿vale? Y luego las hemorragias cerebrales. Vale. Bueno, uy, aquí no se ve bien, no sé por qué esto ha salido. Y finalmente quiero decir un poquito que hay que respetar el circuito cerebral, ¿vale? O sea, nosotros tenemos ahí en medio un cerebro que se ve negro, pero no sé por qué, porque tendría que tener la estructura de lo que se ve arriba, no sé por qué un trozo sí y otro no. Con unas vías de entrada, visión, audición y tacto, gusto y olfato, y unas vías de salida. ¿Por qué traigo esto aquí? Las vías de salida, motor grueso, motor fino y lenguaje, ¿vale? Y la retroalimentación. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque siempre que un niño tiene problemas donde se ven los síntomas es en las vías de salida, ¿vale? Es que el niño no anda o no anda a nivel de edad. Es que el niño no habla o no habla a nivel de edad. O es que el niño no escribe y no escribe a nivel de edad, ¿vale? Y nos fijamos única y exclusivamente en el comportamiento de salida, ¿vale? ¿De acuerdo? Y yo lo que querría deciros es que nunca se os olvide mirar las vías de entrada. En general, salvo que un niño esté ciego o un niño esté sordo, si ve debe ver bien y si oye pues debe oír bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que sienta, o sea, el tacto ya, ni os lo planteáis, que el niño siente bien o no siente bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero si la información que entra no es de calidad, la información que sale no puede ser de calidad, ¿vale? En audición y lenguaje se entiende muy bien. Si no entra, no sale. Si entra poco, sale poco. Y si entra distorsionado, sale distorsionado. Todos los informáticos tienen una expresión que es muy buena. Se llama GJOE, garbage in, garbage out. Te entra un virus y ¿qué te sale? Se te desorganiza todo el ordenador, ¿vale? Entonces, si a un niño le entra información desorganizada, ¿qué le va a salir? Información desorganizada, ¿vale? Y nadie se dedica un ratito a mirar las vías de entrada, ¿vale? Que para mí son absolutamente fundamentales. Yo siempre que explico esto digo, además, en el sistema escolar, como nos fijamos mucho en la salida, lo que hacemos, el cerebro es como un iceberg, ¿vale? ¿De acuerdo? La salida, que es lo que nosotros observamos, es el 10% de todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros no hacéis más que tirar a ver si sacáis más. ¿Vale? Te doy más fichas a ver si hacemos más. ¿Vale? Si tú quieres sacar más, ¿sabes lo que tienes que hacer? Meter más. Cuanto más metes, más sale. Si vosotros queréis aprender a hablar inglés mejor, ¿qué hacéis? ¿Más exámenes de inglés? ¿O te vas un mes a vivir a Londres? ¿Qué has hecho con un mes viviendo en Londres? Aumentar muchísimo la entrada.
y al mejorar la entrada mejoras la salida, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y si tenéis un niño en clase con esto, ¿qué hacemos? ¿Trabajar la entrada o trabajar la salida? Esta es una niña de Navarra que me hizo este dibujo y le dije, por favor, ¿me lo puedes firmar? Y escribió Nayara completamente en espejo, ¿vale? Empezó en la N y terminó en la A, ¿vale? ¿Qué hay que trabajar? ¿La grafomotricidad? No. Eso es función manual. Yo resolví el problema en 30 segundos, ¿vale? Y le dije, ahora me vas a escribir tu nombre, pero te voy a poner un parche en el ojo izquierdo, ¿vale? Y cuando parché el ojo izquierdo para generar artificialmente coordinación ojo-mano, dejó de escribir en espejo. Y cuando parches el ojo izquierdo, deja de escribir en espejo, ¿era un problema de la mano o era un problema de la orientación visoespacial? Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esta niña? ¿Fichas? No. Tienes que mandarlo a hacer estimulación visual y organización visoespacial. ¿Cómo se hace eso? Desde luego no con fichas, ¿eh? Desde luego no con fichas, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que hacer todo un trabajo psicomotor, por un lado, ¿vale? La psicomotricidad es imprescindible, ¿vale? Entonces habría que hacer, pues, desde todo lo que se os ocurra, vestibular, temas de coordinación, temas de equilibrio, todo lo que se os ocurra, porque el cimiento de todo esto es lo motor, ¿vale? Y luego mucho trabajo de coordinación de campos visuales, fijaciones, seguimientos, sacádicos, a la corta, a la larga, cambios de enfoque, cerca, lejos, todo lo que se os pueda ocurrir de trabajo de la vía visual al cerebro y sobre todo, ya os digo, la parte de la ruta visual que se deriva y se va al cerebelo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque toda la parte visoespacial no es tan córtex visual, sino ruta visual derivada o hacia el cerebelo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en los problemas de desarrollo sensorial? Que un niño sea hiposensible, que un niño sea hipersensible o que un niño tenga problemas en lo que se llama figura fondo sensorial, es decir, en el filtrado de la señal, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero desarrollar una vía sensorial, pues ¿cómo hay que hacerlo? Pues con estimulación, ¿vale? Frecuencia, intensidad, duración, ¿vale? Esto me lo voy a saltar. Entonces, bueno, pues aquí, que ya no me da tiempo, ¿verdad? Os he traído toda una serie de síntomas de niños hiposensibles visuales, hipersensibles visuales y con problemas del filtrado de la señal, en la ruta auditiva 3/4 de lo mismo, en el tacto 3/4 de lo mismo y en el vestibular también. Vale, me lo salto. Luego, tengo muchos problemas últimamente con el tema de la propiocepción y la interocepción y todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, ¿vale? ¿De acuerdo? Los niños que tienen problemas propioceptivos e interoceptivos se autorregulan emocionalmente muy mal porque no tienen ni idea de lo que les está pasando por dentro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la dificultad de de la propia cognición, ¿vale? Entender lo que siento les lleva a muchos problemas de regulación emocional. Vale. ¿Qué pasa en las vías de salida? Pues que se desarrollan por uso, oportunidades y éxito. Vale. Entonces, ¿cómo trabajamos? O sea, me hubiera gustado haberme alargado mucho más en todo esto, pero no sé qué pasa. La plasticidad cerebral existe siempre. Siempre. ¿Cuál es nuestro gran reto? Guiarla. ¿Vale? Siempre vuestros niños tienen cerebros plásticos, nosotros tenemos cerebros plásticos. ¿Qué tenemos que hacer? Guiar esa plasticidad cerebral, ¿vale? Ver por dónde podemos ir con cada criatura, ir si tengo que ir a lo sensorial, si tengo que ir a lo motor, si tengo que ir a las áreas de integración, ¿vale? ¿De acuerdo? La Organización Mundial de la Salud ya nos dice que el cerebro es plástico, ¿no? ¿Vale? Hay miles de estudios que nos dicen cómo la estimulación del entorno en los primeros años de vida tiene tanta influencia en la estructura cerebral del niño, ¿vale? ¿Cómo me organizo yo cuando estoy trabajando? Por prioridades, ¿vale? Entonces, la pirámide del desarrollo me dice dónde tengo que empezar.
pues siempre hay que empezar por el principio. El desarrollo emocional es lo más importante. Saber que eres querido, amado y respetado y tienes tu lugar en el mundo es lo más importante que hay, ¿vale? Yo algunas veces le digo a las madres con las que trabajo, pero no te preocupes porque tu hijo esto lo sabe. Tienes tú muchos más problemas de ansiedad y de depresión y de edad que tu hijo, ¿vale? Pero luego trabajo mucho lo fisiológico. Ciclos de sueño, nutrición, oxigenación cerebral, todo aquello que necesita el cerebro para funcionar como un órgano. Y esto es algo que para mí es muy básico y que no podemos dejar de trabajar en los niños, ¿vale? ¿De acuerdo? La nutrición, los ciclos de sueño y la oxigenación. Luego trabajo mucho el desarrollo sensorial y el físico, el intelectual y el social. No está el último porque sea el menos importante, está el último porque es el más demandante. Requiere que todo lo anterior esté funcionando bien. Yo estaba el otro día con un padre que tiene un hijo con síndrome de Down, está en el hospital, en la UCI, porque le acaban de hacer una reconstrucción del corazón. Comprenderéis que con esas circunstancias el desarrollo social no es prioritario, que salga de la UCI, ¿vale? Entonces, si tú quieres realmente tener una buena integración social, todo lo anterior tiene que estar funcionando. Bueno, este era un poco el resumen de los principios básicos del desarrollo, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos son los 2 libros en papel que he traído, que me pidió Luis que trajera. Tengo alguno más, porque ya no publicamos en papel, ahora ya todo es en ebook, ¿vale? Bueno, cómo ayudar a tu hijo con problemas de neurodesarrollo, y uno de audición, porque la audición es como Teruel, también existe, ¿vale? Todo el mundo, ruta visual, ruta visual, ruta visual, y a mí me parece que comprensión y lenguaje es lo que marca la diferencia entre en los humanos, y lo que tienen en común la comprensión y el lenguaje es la ruta auditiva. Y no la miramos para nada. No, que mire a ver si tiene mocos en los oídos el otorrino, y si oye, debe oír bien, ¿vale? El otro día decían unos padres, cuando el otorrino te dice que tu hijo oye bien, la traducción simultánea es, tu hijo tiene los oídos sanos. ¿Qué hace el cerebro con lo que le mandan los oídos? Ni idea, porque no lo miran, quiero decir, porque no es el trabajo del otorrino. Entonces, no podemos descartar que el problema sea un problema de procesamiento auditivo central, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Y bueno, al final, como todas estas cosas durante la pandemia no se podían hacer en vivo y en directo, pues grabamos unos vídeos y montamos un curso de neurodesarrollo. Vale, pues muchísimas gracias. Brutal. Bueno, ¿cómo he disfrutado, Ha sido interesantísimo, María. Ahora te van a llover las preguntas, porque el tema que has tocado, para todos los que hacen infantil y papás y maestros, es que ha sido bomba. O sea, hemos disfrutado mucho. Per tant, ordre de preguntes, perquè crec que les persones que us dediqueu a mainar us heu trobat amb aquests dibuixos que ha ensenyat, amb aquests dubtes que ens surten. Per tant, les persones que tenen el micro a la mà, m'agradaria que li féssiu preguntes que us puguin portar algún tipus de visió diferent a la que tenim. Cuando has dicho lo de los niños vagos, es un defecto de fabricación mío, que les digo a las señoritas que tengo conmigo, no existen niños y niñas vagos, no existen. Y us ho poden dir, perquè siempre insisto lo mismo. Claro, en momentos de tensión, es que aquest nen és vago. No, hay problemas de este tipo. Gent, us deixo els micros a vosaltres, que segur que teniu alguna curiositat. Els d'infantil. Els d'infantil. Lo típic, si un niño... ¿No hi ha preguntes per la María? Caray, María, lo has hecho tan bien. Ah, sí, sí. Ah, sí, espera. Aquí. Maria, a veure, faràs pràctiques de català. Parlaré fluid, però si no m'entens, m'ho dius i et parlo en castellà. A veure si m'entens. Quan parlem de via d'entrada, no només pot ser els sentits, em sembla a mi, perquè hi ha nanos, sobretot hi ha més adolescents, que no saps com, fent activitats diferents, aconsegueixes que faci el clic al nano. Que faci el clic vol dir que un nano que no llegia gens, per exemple,
doncs fas alguna cosa determinada i el nano es posa a llegir. O sigui, comença a llegir, comença a agafar gust per la lectura. I no era un problema sensorial. Això és possible o estic dient una tonteria, diguéssim? A ver. Te lo explico. Sí, sí. Es que quiero explicarlo bien. Hay niños, sobre todo adolescentes, sí, que cuando hay algún problema en la salida, la entrada es hacer el clic, o sea, haces una propuesta determinada, o sea, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, un chaval que no leía nada, absolutamente nada, y le dices, mira, vamos a hacer una cosa, vas a leer solo una línea, tú coges algún tema que a él le interesa y el chaval lee solo una línea. Él quiere leer más, pero tú le dices, no, hemos hecho un trato, vas a leer solo una línea. Claro, tú lo haces para que el chaval continúe leyendo y en realidad sí que continúa leyendo. O sea, le has hecho el clic, le has demostrado que la lectura, esto estamos hablando de 13, 14. 15. Sí, más o menos, o sea, ya estamos, o menos incluso, pero estamos ya más cerca de la adolescencia. ¿Eso es posible o estoy diciendo una tontería? O... A ver... desde el punto de vista del neurodesarrollo, claro. Sí, sí, sí. A ver, creo que no podemos separar el desarrollo de las vías sensoriales del desarrollo del sistema límbico y el cerebro emocional. Entonces puede haber dos cosas. Vamos a ver. Que un niño tenga problemas auditivos o tenga problemas de lectura se puede dar en cualquier momento. Yo los veo constantemente en mi despacho, ¿vale? Y sobre todo, estos que están justo al borde y al límite, que van toda la infancia con la lengua afuera y que cuando llegan a los 10, 12 años tiran la toalla. Normalmente, alguien que va con éxito no tira la toalla, ¿vale? Entonces, alguna dificultad tienen. Entonces, me voy a centrar en la vía auditiva. Por ejemplo, ¿no? Por poner uno. Tenemos los oídos sanos, pero la vía auditiva tiene una parte de procesamiento automático inconsciente y otra parte de comprensión consciente. Muchas veces los adolescentes, bueno, y los niños, yo a la zona del cerebro encargada del procesamiento auditivo central, cuando hablo con padres, le llamo la radio del cerebro. Vale. Entonces, ¿mi hijo oye o no oye? Pues depende si tiene el botón de encendido o el botón de apagado. Todos nosotros nos conectamos y nos desconectamos auditivamente. Tenemos localización de la fuente de sonido, hay gente que no sabe. Y más en los adolescentes que usan la música a tal volumen, están perdiendo la audición a pasos agigantados y no saben localizar la fuente de sonido. Ajustan el volumen, pues no saben, y filtran la señal. Hay algunos que en vez de oírte a ti, están oyéndote a ti y al otro que está haciendo ruido y a no sé qué. A mí uno de 12 años me dijo, María, ¿tú crees que se puede oír borroso? Digo, perfectamente. Y me dijo la madre, ¿qué quiere decir eso? Digo, probablemente que tu hijo en clase está como en el aeropuerto de Barajas, ¿vale? Entonces, para cuando me canso y dejo de filtrar, me desconecto. Y esa sería la parte auditiva, vale. Pero si yo me voy al sistema límbico, esta mañana Josep ha hablado del sistema límbico, para mí el núcleo accumbens, que él ha nombrado, es como la brújula comportamental, ¿vale? Y esto ni siquiera sabemos ni que lo estamos usando. Esa brújula comportamental te dice, busca placer, huye del dolor, busca placer, huye del dolor. ¿Qué tiene que pasar en el cerebro de un niño para que leer sea doloroso? ¿Vale? Porque antes de que tú le digas nada, con cualquier propuesta que tú le hagas, la lectura es una fuente de placer o una fuente de dolor, ¿vale? Porque si es una fuente de dolor, un padre me decía el otro día, es que mi hijo no está nada motivado con la lectura. Digo, sí, está motivado en dirección contraria a la lectura. O sea, no se quiere acercar a la lectura, quiere huir de la lectura, ¿vale? El núcleo accumbens constantemente está tomando decisiones de ¿esto me produce dolor o esto me produce placer? Y o sea, tú tienes a un niño jugando y dice, vamos a hacer esta ficha. Y dice el núcleo accumbens, placer o dolor, placer o dolor. Porque si tú con esta ficha me vas a dar un chute de dopamina, voy y la hago. Pero si tú con esta ficha me vas a dar un chute de cortisol, va a ser que no. Y esto es súper primitivo. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos hemos cortado la hierba debajo de los pies porque una criatura piensa que hacer una multiplicación es interesante. Y tú dices, hombre, porque el día de mañana va a ser muy importante que tú tengas matemáticas. Y dice, a ver, placer o dolor, con mi profe y con mi mami.
¡buah! Si yo voy a hacer una multiplicación y vas a decir mal, esto es mucho dolor, quita, hombre. Que no hay que decir que está bien si está mal. ¡Oh, qué bien estás trabajando! ¿Vale? Tendremos que seguir practicando un poco más. ¿Vale? Porque ante cualquier tarea estamos diseñados para buscar el placer y huir del dolor. Tenemos niños que son más huidores de dolor y tenemos niños que son más buscadores de placer. ¿Vale? Yo, por ejemplo, con los míos, yo tengo dos. Me acuerdo perfectamente un verano que dije, a ver, chicos, si aprobáis todos, os mando a estudiar inglés este verano a Inglaterra. Y me dice el mayor, Guillermo, el de la amiga, me dice, ¿a Londres? Yo sí, ¿en avión? Nosotros solos. Y, hombre, iréis con un colegio y tal y cual. Dice, pues vamos a ponernos a estudiar, porque esto suena la bomba de placentero. Y dice Carmen, mi hija, y dice, ¿pero una residencia o casa de un agente? Digo, pues todavía no lo sé, cariño. Es que yo digo que si vamos a casa de una gente, yo prefiero irme al pueblo con los abuelos, porque las casas de la gente huelen muy raro y muy mal, y yo no quiero irme ahí. Yo estudio porque hay que estudiar, pero no me digas que me tengo que ir, porque para mí ir a vivir 15 días, un mes, a casa de unos desconocidos es una fuente de incomodidad terrible, ¿vale? Y la mayoría de los padres no saben si sus hijos son buscadores de placer o huidores de dolor. Y esto es muy importante que tú, si trabajas con adolescentes, lo tengas claro. ¿Por qué? Pues porque a un huidor de dolor, cualquier cosa que tú digas, me voy a disgustar mucho, le genera tal violencia que con tal de que tú no te disgustes como madre o como profesor, harán. Pero a un buscador de placer, es que me voy a disgustar o te voy a castigar. ¿Y a mí qué? O sea, si tienes dos problemas, disfrutarte y alegrarte. Los buscadores de placer siempre encuentran algo entretenido que hacer. Y en la adolescencia suelen ser niños que la disciplina les va muy mal. ¿Por qué? Porque es que no les importa que tú les castigues, no les da ningún dolor. ¿Qué más les da a ellos? Yo ya me encargaré yo de encontrar algo entretenido, ¿vale? Tengo una amiga que es una huidora de dolor. Está súper preocupada de quién nos va a pagar las pensiones. ¿Vale? Y yo decía, pues bastante tengo yo con lo que tengo esta semana como para andarme preocupando de eso. Y otras veces, no sé qué me decía, ¿y no te presentas a una oposición? Digo, ¿yo? ¿Va a estar aburrida haciendo lo mismo? Digo, a mí déjame que yo me organice, que me venga a Girona de una conferencia, mañana haga otra cosa, porque para mí la vida y la aventura es muy placentera. Pero claro, es que yo soy una buscadora de placer, no soy una huidora de dolor. Entonces, puede ser un problema sensorial o puede ser un problema. Realmente, lo que vosotros llamáis motivación es la madre naturaleza dándole al núcleo accumbens marcha para decir, a ver, esto te sirve para sobrevivir. Por eso tiene tanto placer el sexo o la comida, porque es que como especie y como individuo tenemos que sobrevivir. Y por eso tiene tanta potencia el miedo, porque si yo soy una gacela que va por la sabana africana y viene un león y digo, ¡ay, mira qué mono!, te come. ¿Sabes? Entonces, tú tienes que poder hacer las dos cosas. Esto es biología pura. Entonces, pero esa misma biología la tienes tú enfrente con este chaval. Entonces, hay una parte motivacional y hay otra parte de procesamiento. Como no le conozco, pues no te sabría decir cuál de las dos. Y probablemente una combinación de ambas. Porque si a un niño el aprendizaje no le da placer, algo ha tenido que pasar en la infancia, que se ha convertido en una fuente de dolor. Porque si no, aprender es como la bomba. Bueno, o sea, a mí me parece que no hay nada mejor que aprender, ¿vale? Y si un niño no quiere aprender, algo ha pasado, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí. Una persona no sepa, a ver, no sepa, el cerebro no sepa diferenciar qué es lo prioritario. Por ejemplo, decías, estás en una conversación y aquella persona está viendo las lucecitas de allí, escuchando el ruido de allí. ¿Esto es porque ha fallado algo a la hora de desarrollar el cerebro? Esto se da en los TDAH mucho. Sí. Y es un problema porque no pueden escoger lo que quieren escuchar, lo que quieren hacer. No, claramente en el TDA, ¿vale? Existe, hay dos sistemas. A ver, cuando hablamos de temas atencionales, en realidad hay tres sistemas atencionales. O sea, yo cuando hablamos de memoria, nadie dice memoria
es todo una. No. La memoria está la memoria visual, la memoria auditiva, la declarativa, la episódica, todas estas cosas. Y en cambio, cuando hablamos de atención, pensamos solamente en un sistema atencional. Tenemos al menos 3 sistemas atencionales. Tenemos el sistema atencional de entrada, es lo que se llama el SAS, el Sensory Attention System. Y eso es donde estaría el filtrado de la señal, ¿vale? Es decir, de todo lo que hay en el mundo visual, esto sí y esto no, figura fondo visual. En el mundo auditivo, ¿vale?, los filtros auditivos. Un niño con problemas de filtrado auditivo de la señal es como si fuéramos en el coche y estuviéramos oyendo 3 emisoras de radio a la vez. No, y adultos, ¿eh? Vale, sí, también. Pero, no, por experiencia te lo digo. O sea, claro. Sí. ¿Y los filtros táctiles? ¿Alguien piensa que tenemos filtros táctiles? Yo los zapatos los proceso por la mañana cuando me los pongo y por la noche cuando me los quito, salvo que me hagan daño y los proceso todo el día, entonces no puedo dar clase. Yeah. Lo contaba Luis esta mañana. Yo la otra vez que vine traía brackets en la boca. Bueno, yo durante la época que llevé brackets, ¿vale?, no podía dar conferencias, me costaba filtrar los hierros muchísimo, ¿vale? De hecho, igual me tengo que volver a poner algún aparato y no tengo ninguna intención, que se me caigan todos los dientes, me da igual, porque no puedo dejar, llevo toda la mañana procesando el micrófono, porque no es algo habitual en mí. Claro. En cambio, puedo filtrar el reloj. Entonces, si tú tienes problemas en el sistema sensorial de la atención, ¿cuál es el gran tema? Que estás gastando un montón de recursos, ¿vale?, energéticos, en procesar información basura. Vale. Luego todo el mundo dice, pero el otro sistema atencional ya no es de entrada, es de salida. Es el foco atencional del lóbulo prefrontal. Vale, para hacer una tarea, yo necesito asignar recursos atencionales a esa tarea. Mira, nosotros estamos todos aquí, el sistema sensorial de la atención sería haber abierto las puertas y estar en el escenario del mundo. El lóbulo frontal lo que hace es esta luz que cae en una parte de la realidad que inhibe todo lo demás para que podamos estar centrando en esta escena, ¿vale? Entonces, el sistema sensorial de la atención sería como la pantera a punto de cazar, perfectamente conectada a nivel visual, auditivo y táctil, ¿vale? Que si pasa una mosca y se va, ya no come, ¿vale? Entonces, tenemos ese y tenemos el otro. Casi todo el mundo cae en la cuenta que el foco atencional del lóbulo prefrontal está alterado cuando tenemos la luz del escenario pegando bandazos de un lado para otro, sin caer en la cuenta de que el otro es el primero que madura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo he hablado un poquito del desarrollo sensorial, pero no me he entrado. El niño, durante el primer año de vida, es lo que llamamos monocanal. Estoy a lo visual, o estoy a lo auditivo, o estoy a lo táctil. Y ni ve, ni oye, ni siente, ¿vale? Tiene que hacer un buen desarrollo de cada vía sensorial para luego llegar a una integración sensorial. ¿Qué te pone en el escenario del mundo? Modelo pantera, punto de cazar. Y todavía las panteras no hacen fichas de matemáticas, ¿vale? ¿De acuerdo? No es cognitivo, es sensorial. Pero luego eso lo utiliza el lóbulo prefrontal para poder hacer la ficha de matemáticas. Entonces, si esto no ha madurado en la infancia, porque he tenido otitis, porque he tenido problemas visuales, porque hay cosas que luego en la edad mayor lo diagnostican como TDA o TDAH. Y luego el tercer sistema era el que estábamos hablando de la amígdala, ¿vale? Hay niños, yo por ejemplo, conozco mucho niño de incubadora completamente desconectado. Y dices, bueno, es que su aprendizaje de supervivencia era desconectarse de lo sensorial, porque es que cada vez que pitaba le metían una aguja y no hacían más que hacerle daño. Otro de los que tienen mucho problema, como muy extremo, son los adoptados. Esos están en hiperalerta todo el tiempo, todo el rato. Emocional. A ver, ¿de dónde viene el peligro? Mira, la ficha de matemáticas. No, espera, ¿de dónde viene el peligro? ¿Vale? Porque su mecanismo, su aprendizaje fue la hiperalerta emocional del peligro. Claro, todos esos al final, en el foco atencional del lóbulo prefrontal para hacer la ficha de matemáticas, ¿dónde estamos? ¿Vale? Siempre vamos a ver síntomas ahí. Y si el problema está ahí, se llama TDAH. Pero si el problema no está ahí, también lo llaman TDAH. Pero el origen está en otro sitio. Entonces, a mí cuando me hablan de la atención, siempre digo,
¿De la de entrada, de la de salida o de la emocional? Porque si no sabes a dónde vas, da igual por dónde vayas, ¿vale? Pero hay al menos tres sistemas atencionales, perdón. Hi ha alguna pregunta més? Sí? Cèlia. Aquí. Hola, nos gustaría saber algo más sobre los problemas propioceptivos que has comentado antes, relacionados con los problemas de regulación emocional y qué se debería hacer en estos casos. Pues no sabría decirte, porque el gran problema es cómo te metes tú dentro de la interocepción de un niño. A ver, el procesamiento táctil de la información tiene que ver con que estés conectado táctilmente con el entorno, ¿vale? Pero a nivel estereoceptivo e interoceptivo, ¿vale? Primero de todo. Bueno, yo, por ejemplo, solamente podría decir que me desconecto táctilmente del entorno cuando me ponen una anestesia en la boca, en el dentista. Bueno, tengo que poder modular la intensidad de la señal. Vosotros seguro que tenéis niños que son hiposensibles y los hiposensibles tienen un umbral de dolor altísimo, vale. Son niños muy torpones. El otro día un niño vino a darme un abrazo y, bueno, me tiró al suelo, ¿vale? Son de los que te tocan el pelo y te lo arrancan, ¿vale? Cogen un lápiz y espachurran la hoja. Es decir, es como si llevaran todo un tema de neopreno por encima, ¿vale? Entonces, hasta que no aprietan mucho, pues no se enteran, ¿vale? Y luego los hipersensibles, en cuanto les tocas, se retiran. ¿Por qué? Porque en vez de pensar que le están haciendo una caricia, su cerebro procesa como que le están clavando alfileres, ¿vale? Bien. Y luego hay que saber de dónde viene la fuente del estímulo, ¿vale? Quiero decir, ¿viene del pie o viene de la rodilla? Pues yo tengo así de niños con unos problemas de localización del estímulo. Es como decir, no sé, por aquí, pero no tengo muy claro si es el ovario o son los riñones, ¿vale? Yo el otro día estaba con un chaval, síndrome de Down, 8 años, y le dolía mucho la tripa, le dolía mucho la tripa, le dolía mucho la tripa. 2 horas después le estaba supurando el oído, ¿vale? Porque algo iba mal por aquí abajo, pero él no sabía localizar la fuente del dolor en su cuerpo, ¿vale? Vale, pues si esto lo tenemos claro con lo que pasa por fuera, que además hay dermatomas, que si el dermatoma de los pies, que si el dermatoma del culete, que si las manos. ¿Qué es una emoción? La sensación sentida dentro de nuestro cuerpo. Entonces yo te pregunto, yo tengo graves problemas, hasta ahora, hasta hace relativamente poco no he encontrado la solución entre cómo se siente dentro de mi cuerpo la ansiedad y cómo se siente dentro de mi cuerpo la angustia. O sea, quiero decir, no es para que me lo contéis, pero pensad si vosotros tenéis localizado en vuestro cuerpo cómo se siente la ansiedad y cómo se siente la angustia, ¿vale? Yo tengo algunos niños, en el campo del espectro autista, que algo va mal por ahí abajo y se tiran al suelo y tienen una pedazo de rabieta espectacular. Lo que pasa es que sus madres son muy listas, van y les dan de comer, porque no tienen ni ideas que lo que están sintiendo se llama hambre. Yo, cuando estudiaba la carrera, un profesor de endocrinología dijo, cuando la gente diga que tiene hambre, le dais de beber. Y yo dije, vaya tontería, si la gente tiene hambre y si tiene sed, pues ya beberán. Dice, no, que la gente no sabe diferenciarlo, comen un montón de galletas para nada, cuando se beben un vaso de agua se quedan tan tranquilos. Y a mí aquello me pareció una barbaridad, hasta que he descubierto en la edad adulta como la gente que le parece que le pasa algo por aquí, se va a la nevera, se pega un atracón, sigue pasando algo por aquí, vuelven a ir a la nevera y tienes problemas de obesidad que están ligados a que la gente no entiende la diferencia entre tener hambre y tener ansiedad. Y por más que comen, la ansiedad no se calma. La ansiedad se calma haciendo cosas, yéndote a correr y tal, pero desde luego comiendo no. ¿Vale? Entonces, el gran problema es que si tú no identificas, o sea, igual que, a ver, tú tienes el ojo, tienes la visión y tienes la visocognición. Tú tienes el oído, tienes la audición y tienes la comprensión. Tú tienes los receptores, tienes la propiocepción y tienes la propiocognición, ¿vale? Entiendo lo que siento fuera,
entiendo lo que siento dentro. Pues si no entiendo lo que siento dentro, a ver cómo puedo yo autorregularme cuando estoy sintiendo algo muy intenso que no sé cómo se llama, porque no tengo intercognición. ¿Vale? A ver cómo tú consigues que un niño sin lenguaje, que no sabe si lo que le pasa es que le duele la tripa o que le escuece el pie, ¿vale? O sea, yo más de una vez he visto niños con unas rozaduras en el pie y no tienen ni idea, están histéricos perdidos porque han ido a excursión, se han hecho una ampolla, tienen un tema comportamental brutal. ¿Va? Tengo un niño del verano pasado que los padres se sentaron conmigo, María, está de comportamiento insoportable. Pues estaba en plena adolescencia. Un chaval que yo le preguntaba a la madre, ¿alguna vez ha tenido eyaculación o alguna cosa así por la noche? Y me decía, pues no que yo sepa. Digo, pues yo creo que aquí lo que hay es una tensión sexual no resuelta. No sabe qué hacer. Sabe que algo va mal, venga a chillar, morderse, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que tiene una pubertad que no sabe cómo manejar. ¿Vale? A ver cómo le explicas tú esto a una criatura que tiene problemas de lenguaje o problemas de comprensión. Esto que estás sintiendo por dentro se resuelve rápidamente ¿con qué? Si no sabemos ni lo que es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, todos los temas interoceptivos, ¿vale?, que están tan ligados a las emociones, producen muchos problemas de autorregulación emocional. Mira, hablándolo con otra familia, este chaval tiene una hemiplegia, tuvo una hemorragia cerebral en el momento a las pocas horas de haber nacido, y tiene una hemiplegia del lado derecho, ¿vale? Tiene unas rabietas ahora con 5 años espectaculares. Pero yo le decía a los padres, pero a ver, es que ni siquiera su mapa cerebral de su cuerpo en el espacio está bien hecho. Tiene como todo lo que sería el homúnculo de Painfield en el lado izquierdo bastante razonable y en el lado derecho así, mucho más pequeño. ¿Os podéis imaginar ir con un esquema corporal asimétrico por el mundo? Si tiene completamente desviado el eje de la vertical, no, en este lado, ¿vale? No, en el otro lado, disculpadme. Tiene, como lleva el pie levantado, el eje de la vertical está completamente escorado para el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se interpreta las emociones si tienes problemas? Y te estoy diciendo de interocepción, ¿vale? Pero las vemos muy claras en la exterocepción. Esto se llama frío, caliente. El otro día le digo a un padre, digo, ¿y qué tal se le corta el pelo, las uñas? Dice, las uñas estupendamente, se las cortamos dormido. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos problemas propioceptivos, y entonces cada vez que me agarran para cortarme las uñas es un drama. Niños que no se dejan meter nada en la boca. Quiero decir, es que esto, que no le damos ninguna importancia, ¿vale?, tiene mucho, mucho que ver con cómo estamos los humanos. A mí la ruta táctil me parece fundamental para poder mover tu cuerpo en el espacio. Si yo quiero ir a la puerta desde posición vertical, no tiene nada que ver con cómo organizas tú tu movimiento desde la posición de sentado. ¿Cómo sé yo que estoy en vertical? Porque el peso está en los pies. ¿Cómo sabes tú que estás sentada? Porque el peso está en la parte anterior del muslo. Y los que van, que parecen que se van a matar, ¿desde dónde han empezado el movimiento? ¿Vale? Entonces, la parte propioceptiva es muy importante para el tema motor, pero la parte propioceptiva es muy importante para el tema emocional. O sea, tú a un niño le dices a 3 kilómetros, oye, es que te quiero mucho, y no se entera. Los mamíferos necesitamos que nos toquen, ¿vale? Que nos toquen. Y si no te tocan, tenemos un problema. Si te tocan mal, ¿vale?, porque te pegan o te abusan sexualmente, tenemos un problema. Y en medio, si tú además tienes problemas neurológicos y no sabes interpretar la sensación sentida dentro de tu cuerpo, tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, y no sé cómo se hace, ¿eh? O sea, os lo he traído aquí porque estoy yo aquí dándole vueltas. Bueno, yo hago muchas cosas para mejorar la esterocepción, pero la interocepción, y tengo yo un montón de problemas para saber qué es lo que estoy sintiendo. Yo diría que para mí la ansiedad es un dolor de estómago, pero para mí la angustia es una garra espachurrándome el corazón. Es que yo soy muy visual, pero
Eso me sirve a mí, a otros no les servirá otra cosa. Gràcies, Maria. Alguna pregunta més? Ràpida? Ràpida, Maria. Joan. ¿Cómo se puede ayudar a gestionar el problema y no el síntoma en un aula donde tienes a 15 adolescentes con situaciones familiares desde la infancia extremadamente duras? Pues no sabría decirte, ¿vale? Porque yo tengo poca experiencia en el trabajo en grupos, ¿vale? Mi experiencia sobre todo es a nivel individual. Yo con adolescentes trabajo mucho, me lo paso muy bien trabajando con adolescentes, pero siempre he trabajado en relación 1-1. Yo creo que los que trabajáis en las aulas tenéis todo mi respeto y todo mi agradecimiento por el trabajo que hacéis, pero creo que no debe ser nada fácil. No debe ser nada fácil. No sabría cómo decirte, ¿vale? Creo que ya de entrada tu sensibilidad por estar aquí te puede hacer que vayas observando, ¿vale? Hay veces que puedes hacer algunas cosas un poco como para localizar a los que puedan tener más problemas de infancia, ¿vale? Y luego, pues bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer. Pues alguien que veas muy claramente que tiene problemas visuales, mándalo a un optometrista, ¿vale? Tenéis unos optometristas comportamentales magníficos aquí en Girona y en toda Cataluña. Que tienes uno muy claramente con problemas de procesamiento auditivo, bueno, pues el Jordi Galceran es de Barcelona, ¿no? Y hace procesamiento auditivo. Hace SENA, que es el sistema de estimulación neuroauditivo. Quiero decir, herramientas hay algunas, pero sobre todo a nivel individual, a nivel colectivo no sabría ni decirte, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Bueno, de entrada, saber que estás metido en una piscina de hormonas, ¿vale? Que ya son... Hay veces que la gente dice, pero es que he entrado en este aula y qué mal huele. Dices, no huele mal, ¿vale? No huele mal, huele a hormonas reproductivas, ¿vale? Aquí tienen todas las feromonas a ver si pescan, ¿vale? Y esto no se te puede olvidar nunca, ¿eh? Y esto es biología. Hay un libro de un biólogo social que se llama Robert Sapolsky, que se llama Compórtate, y hace una revisión muy interesante de todo esto, de que es que se nos olvida, porque es que pretendemos que los adolescentes tengan la misma motivación cognitiva cuando su motivación es absolutamente reproductora. ¿Vale? Pero no sabría decirte, tienes todo mi respeto, ¿vale? Bé, se'ns ha fet súper... No sé, nos ha hecho tarde, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ara podem anar a dinar a 3:15 superpuntuals. Si voleu, entre 3 i quarto nos espera Maria Couso i que espero que hàgiu disfrutat i ens veiem després. Si voleu podeu deixar alguna bossa per guardar el lloc i si no, doncs vosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.